Muy bien, como les decía, el orden en que se encienden estas luces está completamente desordenado. Fíjense que no se sabe cuál de ellos se enciende primero, hacia qué dirección va, ni nada. Entonces, eso lo vamos a corregir inmediatamente. Vamos a ver esto por aquí. Vamos a destapar y ordenar los cables. Muy bien, entonces aquí lo tenemos. Aquí están. Estos son los 4 terminales. Este es el punto común o de retorno que viene hacia esta parte de la placa. En su momento tocaremos todo este tema, ¿sí? Entonces, como dijimos, por acá está el común. Estos son por donde van los grupos de los LEDs. Por aquí tenemos las patitas de los tiristores o SCRs. Aquí están los 4. Estas son las salidas de cada uno de los grupos. Entonces estos cables están desordenados aquí. Los vamos a desoldar y ordenarlos adecuadamente. Entonces vamos a ver. Esto no lo vamos a tocar. Y vamos a desoldar estos 4 cables. Esto es muy sencillo de hacer, siempre y cuando tenemos las herramientas adecuadas, por supuesto. Por favor, no intenten esto en casa porque puede ser peligroso. Entonces, primero identificamos el cable de este primer grupo. Para eso vamos a ver nuestro diagrama. Muy bien, por aquí tenemos nuestro diagrama. Ahora vamos a ver cómo identificar el cable que le corresponde al primer grupo. Como vemos, el cable del primer grupo viene hacia el LED del mismo grupo, pasa, viene por aquí, por este extremo, y se va hasta el último LED. Entonces, para poder identificarlo en esta parte, ¿sí? Tomamos de este tramo y lo seguimos y este cable quedará identificado en esta parte, ¿sí? Entonces vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a identificar el cable que hemos hecho mención en el diagrama. Vamos a ver. Primero vamos a ordenar todo esto. Ahora sí. Y el cable es este. Y ahora solo tenemos que seguirlo. Vamos por aquí. Aquí no se nos debe perder. Aquí está. Por aquí está. Mejor hacemos esto. Vamos a jalar. Ahí está. Es este. Entonces este lo vamos a soldar aquí. Esta parte o este punto es por donde empieza la secuencia. Ahora vamos a identificar el cable del segundo grupo. Para eso hacemos lo mismo. Vamos a ver nuestro diagrama. Bien, entonces para identificar el cable del segundo grupo en esta parte del circuito, hacemos lo mismo que en lo anterior, pero vamos a quitar estos para verlo mejor. Ahora sí, entonces el cable del segundo grupo viene de la cajita, llega primero al LED del grupo anterior, pasa, luego viene
al LED del mismo grupo, pasa y así sucesivamente se va hasta el final. Entonces, para identificar este cable en esta parte del circuito, lo único que debemos hacer es tomar de este tramo o de este tramo y seguirlo. Lo vamos siguiendo y este cable quedará identificado en esta parte del circuito. Vamos a verlo. A ver, vamos a ver. Aquí está. Este es el cable. Viene por aquí, pasa por este LED, que es de su propio grupo. Luego viene aquí en el LED del grupo anterior. También pasa y vamos a seguirlo. Aquí está. Seguimos. Vamos a jalar un poco. Ahí está. Este es. Y vamos a soldarlo en su respectivo lugar, que es el segundo. Ahí con bastante cuidado, tratando de no calentarlo demasiado. Muy bien. Ahora el tercer grupo. Por aquí lo tenemos. Aquí está. 1, 2, 3. Ahora vamos a ver nuestro diagrama. Muy bien. Entonces, para identificar el cable que le corresponde al tercer grupo, hacemos lo mismo. ¿Sí? Entonces este cable va a venir por aquí al LED del grupo anterior, pasa, luego va al LED del mismo grupo y así hasta el final. Entonces, para identificarlo en esta parte del circuito, lo que hacemos es lo mismo. Tomamos de este tramo o de este y lo vamos siguiendo. Lo vamos siguiendo y este cable que le corresponde al tercer grupo quedará identificado en esta parte del circuito. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. 1, 2, 3. Entonces su cable de este tercer grupo es este. ¿Sí? Vamos a seguirlo. Ahí está, ve, pasa de frente. No lo perdamos por aquí. Vamos a ver. Con paciencia. Y por aquí sigue pasando. Este es. Y de aquí ya vamos a jalarlo. Ahí está. Es este. Y lo soldamos aquí en el tercero. Así de fácil. Y el siguiente es el cuarto. Lo soldamos en su lugar. Ahora sí, todo está bien. Vamos a probarlo. Vamos a estirarlo para verlo, a ver si quedó como queríamos. Conectamos. Ahí está. ¿Se nota? Fíjense cómo va de un lugar a otro. Ahora sí ya tiene un orden. Y ya lo van a ver luego cuando lo colgamos. Se ve mucho mejor. Quizás muchos no lo notan, pero ahora sí
Ya lo van a notar y van a ver la diferencia. Muy bien, desconectamos para tapar nuestra cajita, pero antes vamos a hacer algo. Por aquí solemos hacerlo así. Algunos prefieren colocarlo silicona caliente, también vale, pero si no lo tenemos lo podemos hacer así. Lo doblamos así, los 5 cables, y lo colocamos. Nos fijamos que los botones funcionan bien. Ahora esto también se le puede hacer un nudo, o mejor queda por aquí. Ahora lo van a ver. Este cable es un poco grueso, creo que son los antiguos. Actualmente vienen más delgados. Ahora sí, esto está entrando con dificultad, pero va a quedar mucho mejor. Ahí está, ve, de ahí no se mueve. ¿Sí? Entonces ya no se va a romper los cables, quedan firmes, los botones están bien. Perfecto. Ahora sí, lo vamos a tapar. Si desean el diagrama, solo tienen que pedirlo y se los estaremos enviando. Esto faltó un poco más. Ahora sí, perfecto. También los cables están fuertes. Ahora sí nos lo llevamos para colgarlo. Apagamos las luces y ahora sí, fíjense, ahora sí tiene un orden, se puede distinguir que va de un lugar a otro. Ahora en sentido contrario. ¿Ve? Muy bien. Entonces nos estamos viendo en la próxima. Bendiciones a todos y que tengan una feliz, pero muy feliz Navidad.